esa fe. Pero la fe es notoria. ¿Cómo es notoria la fe? En nuestra conducta, en nuestros hechos, y cuando brindamos, voy a decir así, y colaboramos en la obra de Dios con un servicio, haciendo algo. Y el capítulo, si continuamos con Santiago, en el capítulo 3, es un capítulo muy importante e impactante y que algunos a veces no quieren tocar, porque habla de la lengua. Y yo quiero iniciar esta predicación con la siguiente frase: lo que dices revela lo que eres. Va de nuevo: lo que dices revela lo que eres. Es, es por eso que nuestra lengua habla lo que nos motiva o lo contrario. Pero sobre todo, cuando tú y yo hablamos, exponemos lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Hay gente que es exitosa porque cuando ve una situación difícil dice: algo voy a aprender de esto mal, que a mí me parece mal. Algo voy a aprender de esto. Y su mentalidad está puesta en sobresalir sobre esa situación que él está viviendo y que para algunos puede ser mala, pero para él puede decir: esto es una prueba, es simple y sencillamente un obstáculo en el camino. En cierta ocasión, dos amigas van por un centro comercial y van platicando. Y dentro del tema sale una amiga en común. Y una de ellas comenta y hace un comentario un tanto sarcástico que cuando ya después lo analizó, le voy a decir por qué lo analizó, pudo distinguir que era cínico y que en pocas palabras había hablado mal de su amiga. Y la otra, cuando escucha esto, se le queda viendo y le dice: una mujer que ama a Dios nunca debe expresarse así de una amiga. Y cuando ella escucha estas palabras, dice: sentí como si un cuchillo atravesara mis costillas y me hiriera. Esas palabras penetraron muy profundo en mi corazón. Una mujer que ama a Dios nunca debe expresarse así de una amiga. ¿Qué le dejó esto? Dolor en su interior, pero reconoció y dijo: cuando estoy tentada a hablar mal o poco amable de una hermana o de un hermano, estas palabras siguen retumbando en mi interior. Una mujer que dice que ama a Dios nunca dirá una cosa así de una amiga o de un amigo. Santiago capítulo 3 nos dice que la fe se hace visible y es reconocida por la lengua, por lo que hablamos. Pero el deseo de Dios es que nuestra lengua esté bajo el control y bajo el dominio del Espíritu Santo. Sabemos que la lengua es un miembro pequeño, pero está muy relacionada con una naturaleza caída. Y es importante que entendamos que como cristianos, si hemos creído en el Señor Jesucristo, nuestra lengua tiene que someterse al control de Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora bien, esto no significa que como creyentes, que los líderes, que los pastores, que los maestros puedan exhortar o confrontar a una u otra persona, pero la confrontación en Cristo tiene que ser amable, amorosa y humilde, no hiriente, porque a veces herimos con nuestras palabras, no humillante ni desagradable. Por eso Pablo nos exhorta a hablar la verdad en amor. Cuando tú y yo hablamos la verdad en amor, mira, yo te voy a ser sincero, a veces no nos gusta. ¿O si te gusta que te corrijan? No nos gusta que nos corrijan. Pero sin embargo, aquí cuando alguien se acerca con nosotros con el fin de corregirnos y dirigirnos, yo tengo que ver la intención con lo cual lo está haciendo. Cuando lo está haciendo de una manera correcta para que yo crezca y para que yo desarrolle, yo tengo que prestar oído. ¿Me gusta? La verdad, a veces no. Pero cuando yo entiendo que Él está viendo en mí algo que Dios ve y que me quiere dirigir a crecer y a desarrollar el potencial o el talento que Dios me ha dado, entonces yo tengo que ser firme y fuerte y aprender a escuchar. Cuando yo no escucho las indicaciones, no voy a crecer. Cuando yo no tengo la capacidad de discernir,
las palabras que me están dando, si son para mi bien o no. Recuerdo que hace unos días, creo que fue el jueves pasado, que yo les decía que cuando mi compañero se fue de vacaciones un mes, yo temblaba porque había eventos muy importantes en el trabajo. Y yo creo que Dios lo usó para decirme, yo confío en que tú puedes con el trabajo y lo vas a hacer bien. Y yo, pero tengo miedo. Oye, entonces, ¿dónde está la fe que predicas? Eso para mí fue muy confrontante. Pero a la vez también yo pude ver a Dios detrás de todo eso. Testifica con tus hechos. Y fue la única vez que me lo dijo. ¿Por qué? Porque Él me afirmó y me dijo, yo creo que tú puedes. Hoy yo quiero compartir contigo, espero ir rápido, este tema que se llama evalúa tus palabras. En otras palabras, mide tus palabras. Y va a estar dividido en 3 puntos. El primer punto es el contexto del llamado, el segundo es la maldad de la lengua y el tercero es la dualidad, lo doble que puede ser la lengua. Así que vamos a ver ahí en Santiago, por favor, Isaac, si me pones ahí en Santiago 3, vamos a ver Santiago 3 del 1 al 4. Santiago 3 del 1 al 4 y me lo vas poniendo uno tras otro. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así su cuerpo. Mirad también las naves que aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y vamos a irnos verso por verso dividiendo estos versículos. El primer punto, recuerde, el contexto del llamado. En el versículo 1, si vas al versículo 1 y atentos, vamos a tener como base allí Santiago 3. La frase, hermanos míos, significa que está hablando a una congregación, significa que está hablando a aquellos que conocen el nombre de Cristo, aquellos cuya fe está tratando de ser genuina y está exhortándolos a quienes sobre todo tienen un deseo de enseñar, tienen ese deseo de enseñar, de ser maestros y que esta enseñanza esté de acuerdo a la voluntad de Dios y no simplemente a su propio deseo. Sí. ¿Por qué? Porque los problemas que en aquel entonces había en aquella comunidad son los que existen actualmente en muchas congregaciones, en muchos lugares donde hay gente que dice, yo quiero ser maestro. Y a veces, ¿sabes por qué? Porque anhela ser visto, porque anhela tener un lugar, por ambiciones que son desmedidas, algunos por falta de ética, a otros por deseos de poder, otros para poder hacer una mala administración, otros por ansia de fama y de ser reconocidos y otros por falta de sabiduría, simple y sencillamente por el hecho de querer ser. Pero se nos olvida algo. Santiago aquí está haciendo una advertencia de hacerse maestro uno mismo y del problema de no presentar la palabra debidamente. Ser maestro de una iglesia es un don y un llamamiento de Dios. Y requiere preparación. Son 2 cosas. Ser llamado por Dios, 1. Y 2, cuando tú has identificado que Dios te ha llamado, ¿cómo te vas a preparar? ¿Por qué crees que existen los institutos bíblicos? Para prepararnos. ¿Sí? Ahora bien, es un don y un llamamiento de Dios. Primera de Corintios 12:28 dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y maestros. En tercer lugar, maestro. No creen que nos dice que Dios nos ha puesto ahí. Efesios 4:11 es un libro que Pablo escribió y dice, y Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, aquí la palabra sobresaliente en Efesios 4 dice constituyó, es decir, esta palabra significa establecer o fundar.
Por eso que es que Pablo nuevamente en primera y segunda de Timoteo, sobre todo en segunda de Timoteo 2, Pablo le aconsejaba y le enseñaba a Timoteo y le decía, esto encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar. Esto encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar. La fidelidad tiene mucho que ver con un llamamiento que Dios te haga. ¿Sabes por qué? Porque a veces tal vez tú no te sientas capaz, pero cuando eres fiel a Dios, Dios ve tu fidelidad y dice, este aquí está firme y constante. ¿Sabes qué? Vamos a pasarlo a otro nivel por tu fidelidad y constancia a Dios. El que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Pero ¿por qué Santiago le estaba diciendo esto a la iglesia? Que el maestro tuviera cuidado. El maestro recibe un juicio más estricto que el discípulo. ¿Sabes por qué? Porque el maestro es responsable de predicar la verdad, no de dar sus opiniones personales. Por favor, vamos ahí a primera de Pedro 4:11. Cuando preparaba este mensaje, Dios me traía inmediatamente este versículo, primera de Pedro 4:11. Y vamos a ver cómo dice. Ayúdeme a leerlo. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todos juntos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es que si tú y yo hablamos, ¿qué hablamos? Conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, tenemos que ministrar no conforme a nuestra capacidad, sino conforme al poder que Dios nos da. ¿Para qué? ¿Para que el hombre sea glorificado? No. ¿Cómo dice? Para que en todo sea Dios glorificado. A veces agarramos monte y vamos alabando al hombre, no a Dios. Vamos apoyando al hombre y no a Dios. Quitas el hombre y quitas todo el cuadro. Pero cuando tú tienes en tu mente y en tu corazón haber reconocido que Jesús es el que te ha salvado, es el que te ha sanado, es el que te ha llamado, tú todo lo estás haciendo para la gloria de Dios, porque reconoces que Jesús fue el enviado para salvarnos y rescatarnos de este mundo y fue el Cordero que Dios envió para rescatarnos, y que todo lo que tú y yo estamos haciendo aquí, toda colaboración, todo trabajo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Y cuando yo empiezo a reconocer eso en mi mente, empieza a cambiar el chip. Entiendo que Dios ha puesto hombres bajo autoridad para que nosotros estemos sujetos a ellos, porque están representando a Dios, y que cada una de las actividades que me asigna ese hombre por la autoridad que Dios le ha dado, entonces entiendo que es Dios y que lo que yo estoy haciendo es para la gloria de Dios. Cuando yo lo empiezo a ver así, me estoy alineando a lo que Dios dice en su palabra. Cuando yo lo estoy viendo de esta manera, estoy entendiendo que hay una responsabilidad bien grande de aquellos que predicamos la palabra, de que en todo nuestro deber siempre tiene que ser Dios glorificado. Un maestro, inciso B, lo que un maestro dice afecta muchas vidas. Y es la responsabilidad del maestro trazar bien la palabra de Dios, así como dice segunda de Timoteo 2:15, que traza bien la palabra de verdad. Esta palabra no se debe tomar a la ligera. Esta palabra no es un juego, porque la vida de mucha gente está en juego y no podemos estar improvisando. Yo recuerdo que antes de que llegáramos aquí, tanto mi esposa como yo decíamos, nos falta algo. Y aunque ya teníamos otros estudios, y aunque ya habíamos salido de viaje, y aunque habíamos estado en otro tipo de enseñanza, aún nuestro espíritu decía, les falta. Y por eso Dios nos abrió la puerta para entrar a Epicentro.
Y si tú me dices ahora cómo me siento, cómo nos sentimos, haz de cuenta que entramos con una pequeña lamparita chiquita de esas de mano y ahora vamos saliendo con una lámpara de vigilante, grandota, que tiene una mayor potencia para alumbrar. Eso es lo que hace el llamado de Dios en tu vida. Te lleva a ir buscando más, te lleva a ir deseando más, te lleva a ir más profundo. Si es que has escuchado la voz de Dios. ¿Por qué crees que Santiago 1:28 dice, si alguno de ustedes se cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada? En este inciso C, el maestro tendrá un juicio más estricto porque se espera que él o ella viva la verdad. No se trata solamente de hablar, sino de ejecutar y actuar y verlo en hechos. Que mi conducta cambie, que mi conducta sea diferente, que yo desarrolle, que yo madure, que pueda ejemplificar, que pueda tener ese amor. Se cuenta la historia de una señora que en cierta ocasión abordó un tren con su hijo en brazos y era en un lugar donde nevaba y la señora iba muy nerviosa porque pues ya ve lo que nos pasa cuando llueve o cuando está haciendo mucho frío. A veces nos podemos pasar del lugar a donde vamos. Y esta señora estaba nerviosa por eso, porque decía, ay, a ver si no me paso de la estación donde debo ir. Y un hombre la vio, y era un hombre atento. Y un hombre la vio y le dijo, ¿qué le pasa, señora? La veo muy nerviosa. Y ella le dice, es que estoy nerviosa porque no quiero pasarme de la estación a la que voy y está haciendo frío y mi hijo es pequeño. Y el hombre muy amable le dice, yo le digo dónde usted debe de bajarse porque conozco muy bien el recorrido que hace el tren. Pues sí, de repente, pum, llegó el tren a un lugar y le dice el hombre a la señora, señora, ya debe bajar, esta es su estación. Y luego se baja la señora, arranca el tren y más adelante se escucha que empieza a pasar el boletero y dice, estación tal. Y el hombre se asusta y dice, ¿qué? ¿No era el lugar anterior donde nos paramos? Y el hombre va con el boletero y le dice, oye, ¿qué pasó? Porque estás diciendo que este es el lugar. Y dice, sí, este es el lugar. Dice, nos paramos en otro lugar porque la máquina tuvo un problema y se tuvo que arreglar. Y entonces el hombre pensó en la señora con su bebé, se había equivocado. Pero ¿sabes qué fue lo terrible de toda esta situación? Que al día siguiente él leyó en un periódico que una señora con un bebé había muerto congelada. ¿Ahora entiende la responsabilidad del maestro? Un maestro sin conocimiento real y verdadero puede desviarte del propósito de Dios. Es trágico, porque a veces el hombre puede enseñar conforme a sus costumbres. Versículo 2 que dice, todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. ¿Qué significa esto? Que somos seres humanos imperfectos y también el maestro es imperfecto. Que vamos a tropezar de una o de otra forma, pero si el maestro tropieza, puede causar que un montón de gente también tropiece. Te lo voy a poner de otra manera. Un pequeño copo en una montaña, cuando se viene abajo, ¿cómo termina? Siendo una gran bola de nieve. Lo mismo pasa cuando un maestro cae. Puede derribar a mucha gente. En una ocasión, una famosa actriz fue llamada para ir a recoger un premio Emmy por la música. Y ella decidió salirse de la ceremonia de premiación a media ceremonia. Y todos se quedaron muy asombrados,
De manera que después la buscaron y le dijeron, ¿por qué te saliste de la premiación si tú ibas a recibir una mención? Y ella les dijo, me sentí muy ofendida y desilusionada por la forma en cómo los anunciadores, los actores y las actrices decían chistes groseros y hacían cualquier cantidad de comentarios sensuales y provocativos. Y su expresión fue que había sido una afrenta para cualquier persona que tuviera una pizca de dignidad y respeto propio. Efesios 4:29 nos dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyen a la necesaria edificación y que sea de bendición para los oyentes. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos una nueva identidad en Cristo. Si antes de Cristo se usaban esas palabras y ese lenguaje, ahora en Cristo tenemos que mostrar que nuestra vida tiene características de un lenguaje puro. La Biblia nos invita a eso, a pensar en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, si en algo digno de alabanza, en esto pensad. Y tal vez uno puede decir, pero ¿cómo le hago para hacerlo? Es ahí donde entra la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando está en nuestra vida y nosotros le permitimos vivir en nuestra vida y tomar el control de nuestra vida, nos empieza a cambiar, nos empieza a transformar, y de tal manera que tú y yo vamos a reflejar a Dios con todo lo que somos, y esto incluye nuestras palabras. ¿Por qué? Porque entonces palabras sanas van a fluir de nuestra vida, que ha nacido de nuevo, y que éstas siempre van a estar llenas de agradecimiento y palabras que edifiquen a otro. ¿Cómo son las palabras que salen de tu boca? ¿Son de agradecimiento? ¿Tienen la capacidad de edificar a otros? ¿O todo lo contrario? Porque mira, a veces estamos como el pueblo de Israel. Tenemos la promesa de una tierra prometida. Y dime si acaso a veces no somos como ese pueblo de Israel que de todo se queja. Que si hace calor, porque hace calor. Que si hace frío, porque hace frío. Que si llueve, porque llueve. Gracias a Dios por la lluvia, se llenaron las presas. Que si porque el carro se descompuso, que si porque el camión no pasa. Y créeme, a veces la gente no se quiere acercar de nosotros porque dice, it's toxic. Es tóxico. ¿Cuánta gente tienes a tu alrededor que está contigo por la forma en que te escucha hablar? El pueblo de Israel por eso no entró a la tierra prometida. Y nosotros estamos viviendo situaciones similares. ¿Sabes por qué? Por lo que hablamos. Versículos 3 y 4 de Santiago 3, vamos al 3 y 4 de Santiago, dice, a los caballos, yo estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea, por eso se escucha diferente. Dice, a los caballos les ponemos un freno en la boca para que obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, se les dirige con un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiera que quiere. Vemos aquí, vamos a ver dos referencias. El freno que se le pone al caballo y un timón que conduce un barco. Los caballos por naturaleza son salvajes, indomables. Y tienen una fuerza descomunal. No son dóciles, porque su naturaleza de ser salvaje los hace ser no indisciplinados, sino su propia naturaleza. Un barco puede ser muy grande y puede flotar en el mar, pero si el timón no funciona, el viento lo lleva sin rumbo. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa en nuestra vida. ¿Sí? Al caballo, cuando tiene freno y ya está domesticado, ya está
siendo dócil el caballo, el freno le sirve al jinete para dirigirlo. El timón a un barco le sirve para dar dirección y luchar aún contra los vientos que le son contrarios. La lengua es un miembro muy chiquito de nuestro cuerpo, pero tiene un poder bien grande. Tiene un poder tan grande que puede realizar grandes hazañas o grandes incendios. Nuestra naturaleza es así, también tiene fuerzas contrarias. Y tenemos una vieja naturaleza que cuando tú y yo se la rendimos a Cristo y al control del Espíritu Santo, esta empieza a ser dominada por Él, si nosotros queremos. Y a veces hay circunstancias a nuestro alrededor. Por ejemplo, nosotros vemos que cuando hay sequía, un vidrio que esté en una posición y que el sol le llegue, puede causar un incendio. Son factores externos. Y nosotros también en ocasiones tenemos factores externos que si no estamos bien plantados y asentados en Cristo, nos van a hacer provocar un incendio. Y a veces nosotros le echamos la culpa a la gente y le decimos, ¿sabes que tú me provocaste? No, salió lo que había en tu interior. Es que tú tuviste la culpa. No, la culpa la tuviste tú porque no supiste dominarte. Nuevamente le voy a repetir mi frase. Asume tus responsabilidades y deja de culpar a otros. Apréndasela. Asume tus responsabilidades y deja de culpar a otros. Porque cuando tú asumes tus responsabilidades antes de hablar a la otra persona, empiezas a decir, ¿es responsabilidad mía o de él? Es él el que está molesto y enojado con alguna situación, no soy yo. Y entonces eso a ti te va a estar ayudando para poder estar como un stopper diciendo, ¿tengo que enojarme o no tengo que enojarme? ¿Tengo que molestarme o no? Porque a veces tú empiezas el día tan bien y tan lindo que viene alguien y te quiere aventar ese fuego. ¿Cómo reaccionas? ¿Pagando con la misma moneda o tú, mira, mejor calladito? ¿Por qué? Porque no quieres contaminar tu entorno. El freno, como un timón, necesitan ser dominados por alguien fuerte. Y es aquí cuando Cristo controla nuestra lengua a través del Espíritu Santo. Y no tenemos por qué tener miedo. ¿Sabes? Por eso el rey David oraba, si me puedes poner ahí Salmo 141, versículos 3 y 4. El rey David oraba y le decía, Señor, Señor, pon un vigilante en mi boca, pon un sello a mis labios, no dejes que mi corazón caiga en maldad. ¡Wow! Salmo 141, versículos 3 y 4. Fíjese cómo David se conocía también que decía, no dejes que mi corazón caiga en maldad. David reconocía que en su corazón había iniquidad y había obras impías. ¿Qué hay en nuestro corazón? Tenemos esta vieja naturaleza que si no es dominada, va a salir. Va a salir nuestro carácter. A mí me ha salido. A mí me ha salido la ira y el enojo. Y me sale esa naturaleza. Y se siente bien feo no representar a Cristo, porque tu naturaleza te gana. Es como ese juez que tiene la autoridad y la capacidad de decir que alguien es culpable o inocente, pero si lo declara culpable va a cambiar la vida de la persona, de su familia y de sus amigos. Es como con un simple padre cuando le dice un sí o un no a su hijo. Los labios de los papás van a afectar seriamente el curso de la vida de su hijo. Por eso nunca subestimes el impacto de tus palabras.
el impacto de tus palabras va a tener un efecto en otros, positivo o negativo. Es cuando el padre ve que el hijo se equivoca y le dice: mi hijo, hay otras maneras de hacerlo, vente, yo te ayudo y tú vas a poder hacerlo. ¿Qué le estás diciendo al hijo? Tú puedes, hay otras formas. Pero ¿qué tal si el papá ve al hijo y le dice: no, hombre, es un burro, no sirves para nada? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que sea tu hijo? Alguien que tenga la capacidad de que aunque se equivoque, tú con paciencia y con más vida recorrida, enseñarlo, hacerlo de otra forma o simple y sencillamente aventarlo para que no sirva. Sí. La lengua es la expresión del estado interno de tu mente. Por lo tanto, nuestra lengua, si tú y yo lo usamos correctamente para alentar, fortalecer, asegurar, apoyar y consolar, la lengua puede vendar heridas, puede aliviar y sobre todo sanar el dolor y puede recordarle a muchos que ellos son importantes para Dios. Tú y yo somos importantes para Dios. Y aunque nos hayamos equivocado y tenemos hoy un nuevo día, dice la Escritura, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Entonces nuestra lengua puede edificar a la gente o destruirla. Vamos al segundo punto, que es la maldad de la lengua. Vamos a ver Santiago 3 del 5 al 8. Vamos a ver los primeros dos versículos, Santiago 3, 5 y 6. Dice: así es la lengua, aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean cuán grande bosque puede incendiar con un fuego tan pequeño. La lengua es como ese fuego. Cuando está bajo control, es una bendición. Y tú lo puedes ver en Hechos 2. Hechos 2 dice: y se le repartieron lenguas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban de tal manera como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué fue lo que sucedió después de que todos fueron llenos del Espíritu Santo? Hubo un impacto en la ciudad, que 3,000 almas se convirtieron a Cristo. Una lengua en control del Espíritu Santo siempre va a ser de bendición. Pero ¿qué sucede si es del lado contrario? Va a expandir el fuego, y si encuentra combustible, si encuentra leña, se va a extender más y más, y a propagarse el fuego destruye. Las palabras que pronunciemos, nuevamente lo repito, tienen el poder de construir o destruir. Es como en una ocasión una persona estaba en su casa y empezó a escuchar que los vecinos empezaron a gritar: ¡fuego, fuego! Y todos salieron corriendo y resulta que a un lado un edificio se estaba incendiando. Y aunque los bomberos tardaron 5 minutos en llegar y apagar el fuego, fue muy triste para los dueños de esta vivienda empezar a sacar todos los muebles consumidos por el fuego. ¿Qué es lo que sucedió para estas personas? Sacaron sus muebles hechos cenizas. Y las palabras hirientes tienen este mismo impacto. Nuestras palabras pueden herir, pueden dañar y pueden devastar. Yo recuerdo que en una ocasión mi esposa hablaba de este tema y decía: tus palabras, amigas o enemigas. Ahora bien, ¿qué nos dice Proverbios 26? Por favor, Proverbios 26, 20 y 21. Proverbios 26, 20 y 21, yo lo leo en Reina Valera contemporánea. Dice: nuestras palabras pueden causar incendios. Sin leña se apaga el fuego y sin chismoso se acaba el pleito. Para hacer brasas el carbón, para encender el fuego la leña, para encender los ánimos el pendenciero. Es decir, una palabra que le gusta estar chismeando, que le gusta estar peleando. Como el fuego, la lengua también calienta las cosas. Y la clave para evitar conflictos tú la encuentras en Proverbios 15:1. Proverbios 15:1 dice: la respuesta amable calma la ira. La respuesta grosera aumenta el enojo.
Si volvemos nuevamente al rey David, en el Salmo 39, versículos 1 y 3, observemos cómo lo dice esta versión. Salmo 39, versículos 1 y 3 dice: decidí prestar atención a mis caminos para no incurrir en pecado con mi lengua. Decidí refrenar mis palabras mientras tuviera un malvado cerca de mí. ¿Por qué? En mi interior mi corazón se enardeció al pensar en esto. Estalló mi enojo. Se ve bien diferente, ¿verdad? En pocas palabras, ¿qué estaba haciendo aquí David cuando se encontraba con un malvado? Meditaba en su corazón y decía: aguas, es malvado, calladito. A veces vas a escuchar cosas que la gente va a decir y no te van a gustar y tú te vas a quedar así. Pero si es una persona malvada, aguas, porque como cuando tiene la policía, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Y mayormente si nos enojamos. A ver, va, rapidín. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos estallado en ira y enojo? Yo sí, muchas veces. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Sale nuestro mal genio y un corazón fuera del control nos lleva a decir palabras acaloradas de las cuales más tarde nos lamentamos de haberlas dicho. Y David aquí reconoció que tenía mal genio y sobre todo le pedía a Dios que lo ayudara a controlarlo. Por eso Proverbios 17:27 dice: sabio es quien cuida sus palabras, inteligente es quien tiene un espíritu prudente. El prudente piensa antes de hablar. Va de nuevo. Proverbios 17:27, sabio es quien cuida sus palabras, inteligente es quien tiene un espíritu prudente. El prudente piensa antes de hablar. Y Proverbios 14:29 nos dice: enojo lento, gran inteligencia; espíritu impaciente, demasiada necedad. Reina Valera contemporánea, lo repito de nuevo, Proverbios 14:29, enojo lento, gran inteligencia; espíritu impaciente, demasiada necedad. ¿Y en quién lo vemos esto? En Jesús. Lo vemos bien reflejado en Jesús. Cuando anduvo aquí en la tierra, lo invitaban a comer los publicanos y la gente que los religiosos no querían. Allí iba Jesús y que decían: es un comelón y un glotón y un borracho. A los fariseos no les gustaba nadita lo que Jesús hacía, porque cuando Jesús hacía milagros decían: es por Satanás, es por Belzebul. Y los fariseos y los escribas y los saduceos no lo dejaban en paz, sino que se burlaban de él descaradamente. Incluso cuando fue a la cruz se cumplió la escritura que dice: se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca, en Isaías 53:7. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Calladito. Calladito. Versículo 7, a lo mejor no va a terminar, pero terminamos después. Dice la gente de Santiago 3:7, la gente puede domesticar, y en efecto ha domesticado a toda clase de bestias, aves, serpientes, animales marinos, pero nadie puede domesticar a la lengua. Es un mal indómito, esta palabra es indomable, que rebosa de veneno mortal. La lengua
no solo es como un fuego, sino también como un animal peligroso. Estamos hablando, este animal es incansable e indomable y busca una presa para matarla. Algunos animales son venenosos y hay lenguas que inyectan veneno. Hay gente que es así, que si no hace el mal, no está contenta. Que si te ve feliz y alegre y contento, dice, porque él está así, lo voy a hacer enojar. Él no puede estar feliz, él no puede estar contento. Siempre todo le sale bien. Déjame, voy sobre él. Por eso la Biblia lo registra así. Porque no sabe ser feliz. ¿Y por qué no sabe ser feliz? Porque en su corazón no hay felicidad. Frenar la lengua es una decisión que debemos tomar. Pero tenemos que estar conscientes que ninguna persona puede domar la lengua y esto solo lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede librar de un lenguaje pecador, así que tenemos que invitarlo a que nos haga, que lo haga. Debemos reconocer que son nuestras limitaciones, no solo nuestras limitaciones, sino el hecho de que necesitamos ayuda. De lo contrario, seguiremos causando incendios con nuestras palabras. ¿Qué es lo que le podemos pedir al Señor y al Espíritu Santo? Pensar antes de hablar, a invocarlo cuando tu autocontrol parece que se está yendo. Y para que nos ayude a perdonar a aquellos que como tú y como yo estamos luchando para dominar una lengua venenosa. El libro de Proverbios, voy a cerrar con esto, dice, nos alienta a hablar la verdad y a buscar la paz por medio de nuestras palabras. Proverbios 15:4, por favor, me puedes poner en pantalla. Dice, la lengua apacible es árbol de vida, la lengua perversa daña el espíritu. Lo repito en esta versión, dice, la lengua apacible es árbol de vida, la lengua perversa daña al espíritu. Y Proverbios 15:23 dice, el hombre es feliz cuando sabe responder. Y qué buena es una respuesta oportuna. Nuestras palabras, ¿cómo son? Así que quiero dejar ya por cuestión de tiempo aquí el tema. Me faltó el último punto que es la duplicidad de la lengua. Pero yo quiero que observes bien el contexto del llamado de ser maestro. No es ser improvisado, es ser alguien preparado. Y para ser preparado es una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Porque cuando tú te expones a la palabra, a nosotros créeme que las primeras clases que vimos fueron guerra espiritual. Salíamos con dolor de cabeza de la clase, pero a la vez también confrontados. El contexto de ser maestro significa que tú también tienes que predicar con tu ejemplo. ¿Sí? Porque te están viendo. Y no tan solo porque te estés viendo, sino porque tú eres el reflejo de la gloria de Dios, la imagen de Cristo aquí en la tierra. La maldad de la lengua o la bondad de la lengua. La maldad cuando permites que esta vieja naturaleza te domine. Pero la bondad de la lengua cuando tú le permites al Espíritu Santo empezar a transformar tu vida. Y mira, a mí me ha tocado ver gente que llega a la iglesia. Nos tocaba ver en algunos retiros, incluso en los retiros, gente que tú la ves y que llega así. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué sé? Y cuando salía, hola, hola, buenos días, gloria a Dios. Él ha hecho algo en mí. Él ha hecho algo en mí. Estoy contento, estoy feliz. Ya quiero salir de aquí para ir con mis amigos a decirles lo que Dios ha hecho en mí. Y tú te quedabas, espérate, este no es el mismo que entró.
Porque el poder de Dios tiene la capacidad de transformar desde el interior que tu exterior lo refleja. Ese es el Dios que yo conozco. Y que aún en medio de la prueba, y que aún en medio de la lucha, y que aún en medio de la incertidumbre, te da paz, te da vida, te da gozo, te da alegría. Si tú lo quieres aceptar. Porque si no, es tu decisión. Y así lo dijo en Deuteronomio. Mira, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Todavía le da más énfasis al camino que Él quiere que tomemos. Porque el deseo y el anhelo de Dios es vernos bien, felices y contentos, plenos, satisfechos. Solo el que no ha tenido una verdadera entrega a Dios vive insatisfecho. Te lo repito, solo el que no ha tenido una verdadera entrega a Dios vive insatisfecho porque no se ha entregado completamente. Porque cuando tú te entregas completamente y le permites a Dios ir controlando, ir formando, ir ahí dirigiendo, y aunque a veces no lo entienda, mira, nosotros hemos hecho cosas a veces sin entenderlas, pero solo por obediencia a Dios. Y ahí vamos, y con miedo. Y a veces nos sentimos inseguros, pero hay algo aquí en nuestro interior que nos dice, es por ahí, Saúl, ahí vete. Señor, pero mira esto, tú por ahí vete. Cierra los ojos, percibe con el corazón, con tu interior. Yo te estoy dirigiendo desde tu interior con mi espíritu. Señor, pero se ve esto. No temas. Sigue adelante. Y cuando vamos avanzando, ya cuando van más allá de la mitad, empiezas a ver allá la lucecita que empieza a brillar. ¿Qué quieres tú para tu vida? ¿Quieres dar palabras que edifiquen? ¿Quieres tener gente a tu lado que cuando se acerque, oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué piensas de esto? La gente se te acerca y te pregunta. Por eso Dios dice que cuidemos y guardemos nuestra lengua. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Y este es un buen tiempo para que reflexionemos cómo está nuestra vida. ¿Cómo estamos hoy delante de Dios? Porque cuando uno se expone realmente a la palabra de Dios, mira, a nosotros estábamos en el instituto y créeme que muchas veces al escuchar la enseñanza le pedíamos perdón a Dios porque sabíamos que no habíamos hecho las cosas como Él quería. Alguien hace unos días me decía, es bueno para nosotros que te muestres vulnerable, Saúl, porque déjame decirte que la verdad absoluta no la sé ni la conozco. Déjame decirte que también he cometido errores y pecados. Y a veces me siguen. Me sigue la culpa, me sigue el desánimo, me sigue el deseo de no querer continuar. Pero ante eso sobresale Dios viniendo y diciéndome, yo te he llamado. Yo tengo un plan sobre ti, un plan para ti. Un pan también rico, que cuando voy a la palabra, esa me conforta y esa me confirma lo que Dios me ha dicho.